Jóvenes para la Eternidad. Llevamos en nosotros una semilla de eternidad que se levanta contra la muerte. Somos peregrinos hacia Dios. Cada día es un paso más hacia Él. Con la firmeza de nuestra fe y de la mano de María, nos encaminamos a su encuentro. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos jóvenes para la eternidad. El sufrimiento que amenaza al ser humano en su relación con las demás personas, con la creación y consigo mismo, ¿lo destina irremediablemente a ser un desgraciado? La droga, el alcohol, el juego, los bajos instintos, ¿son los escapes exitosos a la experiencia del sufrimiento? El título del programa del día de hoy, la desesperación en nuestra cultura. Iniciamos pues este programa Jóvenes para la Eternidad agradeciendo primero que todo al Señor este nuevo día de vida que nos concede y también esta nueva oportunidad para conocer y abrazar la verdad. Y a nuestros técnicos un saludo, un agradecimiento porque nos asisten cada semana en el control. Gloria Ríos está aquí en Medellín, Colombia. Hola Gloria, ¿cómo estás? Y también a Jorge Graña, nuestro compañero que está allí en Birmingham, Alabama. Y nuestros compañeros realizando este programa, pues hoy nos acompañan Henry y Jennifer. Bienvenidos. Hermana, muy buenos días. Un saludo para usted, para el equipo de trabajo y por supuesto para todos nuestros queridos radioyentes, quienes nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Por supuesto, queremos ofrecer este programa a la Santísima Virgen María. Buenos días, hermanas, Gloria. Un saludo muy especial en la Santísima Virgen María y San José. Que todo lo que digamos y hagamos sea para mayor gloria de Dios y el bien de nuestras almas. Y la hermana Lina María Serna los acompaña en la conducción de este programa que ponemos también bajo el amparo de los Sagrados Corazones de Jesús, María y José. Bueno, entonces comencemos con nuestra primera sección del programa, escuchando estas historias, estas experiencias personales de hombres, mujeres, que como nosotros anhelan vivir en la luz y en la verdad. Vamos a la historia para un tema. Una historia para un tema. Isabel siempre había sido una joven sensible, de esas que sienten el peso del mundo, aun cuando nadie más parece notarlo. A veces despertaba sin ganas, preguntándose si realmente su vida tenía algún propósito. Le rodeaban las responsabilidades de la universidad, las expectativas de su familia y una sensación persistente de vacío que no lograba controlar. En medio de esa confusión había dos compañeros de clase con los que solía pasar mucho tiempo, Mateo y Andrés. Eran muy distintos entre sí, pero ambos habían ido ocupando un lugar importante en su corazón. Mateo era carismático, divertido, siempre rodeado de gente. Era el alma de las fiestas, el que proponía salidas a bares después de los exámenes, el que decía que la vida había que disfrutarla sin pensar demasiado. Pero Clara lo conocía de cerca. Sabía que esa sonrisa constante no era más que una máscara. Detrás de ella habían heridas, cansancio y un refugio frágil en el alcohol y las amistades pasajeras. A veces él mismo admitía entre risas tristes que las noches ruidosas eran su manera de no enfrentarse a su soledad.
Andrés, en cambio, era tranquilo, atento y con una paz que llamaba la atención sin necesidad de buscarla. A menudo Isabel lo veía con un rosario en el bolsillo y lo encontraba temprano en la mañana saliendo de la capilla universitaria. Él hablaba de la esperanza como quien habla de algo que ha tocado con las manos. Le contaba que asistía a la Santa Misa cada semana y que cuando la vida lo superaba, se quedaba un momento frente al sagrario buscando silencio y fuerza en la oración. Isabel se sentía dividida. Por un lado, Mateo despertaba en ella cierta emoción, su intensidad, su energía, la manera en que hacía que todo pareciera una aventura. Pero también veía cómo cada día se hundía un poco más en un estilo de vida que no le daba verdadera paz. Por el otro lado, Andrés era luz donde ella solo veía sombras. Cuando hablaba con él, su corazón encontraba algo que llevaba mucho tiempo buscando: serenidad. Cada conversación la hacía reflexionar. Cada gesto de fe de Andrés despertaba en ella una chispa de esperanza. Él nunca intentó convencerla de nada. Simplemente vivía con coherencia, con una alegría quieta que parecía venir de un lugar más profundo. Un día, después de una discusión tensa entre los tres, Isabel decidió dar un paseo sola. Caminó sin rumbo hasta llegar a la capilla de la universidad. No era un lugar que frecuentara, pero algo en su interior la empujó a entrar. Allí, en medio del silencio, vio a Andrés de rodillas, orando con una expresión de paz que la conmovió. Se sentó al fondo, sintió las lágrimas brotar sin esfuerzo y por primera vez entendió lo que le pedía su corazón. Buscaba esperanza, buscaba sentido, buscaba amor verdadero. Y no podía hallarlo en el ruido ni en las evasiones. Lo encontraba en lo que Andrés vivía cada día, en la fe, en la oración, en el estado de gracia, en la certeza de un Dios que no abandona. Con el tiempo Isabel habló con ambos. A Mateo lo escuchó con cariño y sinceridad. Entendió su dolor, pero también comprendió que no podía seguir caminando hacia un abismo junto a alguien que no quería salir de él. Con Andrés, en cambio, la vida empezó a florecer poco a poco. Él la acompañó con respeto, sin prisa, mostrándole que la verdadera esperanza nace de un amor que mira al cielo. Isabel no solo eligió a Andrés, eligió también un camino nuevo, uno que le devolvía la esperanza que había perdido, y así encontró por fin el sentido que tanto buscaba. Un día, ante un momento de dificultad, sintió desesperar, pero como ya sabía a dónde acudir, se dirigió a la capilla de la universidad. Allí se postró ante el sagrario, abrió la Biblia y leyó: «Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo les aliviaré». El lente del joven. Bueno, cuando nos enfrentamos al sufrimiento, parece que llegamos a la conclusión de que, en verdad, como planteábamos al inicio del programa, estamos llamados a ser desgraciados y nos vemos tentados y muy tentados, entonces a huir al alcohol, a la droga y a otras cosas más que realmente no nos van a sacar de este ser desgraciados, sino que realmente nos van a hacer desgraciados. Pero yo pensaba, a pesar de tantas obras de Dios en nuestras vidas que nos pueden llenar de sincero agradecimiento al Señor, y son tantas obras y diariamente que nos acompañan, esa obra de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros tiene muchos detalles de amor, de que Dios viene en nuestro auxilio de modo oportuno. Nos deberían en cambio llenar de agradecimiento y de alegría, porque cuando nos vemos cuidados de un Dios que nos ama de tal manera, pues esta digamos como que brotaría más fácilmente la alegría, el agradecimiento. ¿Por qué nos dejamos embargar pues por estas ideas de que somos unos desgraciados
Y yo creo que esto nos pasa a todos, que todos tenemos esta tentación. No solamente los paganos tienen esta tentación, los que no creen en Dios, incluso los católicos también tenemos esta tentación. Y pues podríamos decir que una de las cosas que nos ayuda para que caigamos en esta tentación, para que de pronto le demos oído a esta tentación, son los maestros que nos enseñan eso, que lo que viene, lo que nos sucede, digamos, problemas que tenemos con el prójimo, yo que me había planeado un viaje espectacular a una playa muy agradable y de pronto sucede que está pasando un tsunami, se me ha dañado mi plan, y también yo que deseaba hacer una carrera y resulta que ahora tengo una enfermedad, entonces veo que todo esto es una desgracia, una verdadera desgracia. Entonces hay maestros que me dicen, sí, eres un desgraciado, ¿no? Entonces, pues planteemos este problema de modo que caigamos en la cuenta que nosotros también quizá tenemos este pensamiento, pero que no es este nuestro verdadero destino, la desgracia, sino por el contrario, la gracia que Cristo nos ha ganado. Hermana, sí. Y bueno, pareciera con lo que usted pues nos menciona y con el título pues con el tema del programa del día de hoy, la desesperación pues en la cultura contemporánea. El mal hace mucho ruido, ¿cierto? Y a veces pues, bueno, como estamos también a veces tan apegados o caemos de pronto en estar muy acostumbrados pues como a los medios de comunicación, ahorita pues a las redes sociales donde vemos tantas noticias, tantas cosas, y generalmente son, digámoslo así, noticias a veces muy negativas. Entonces se podría llenar uno a veces hasta de desesperanza, ¿cierto? Y en algunos momentos, bajo algunas circunstancias o situaciones personales, familiares, nos podríamos llenar inclusive hasta de desesperación. De miedo y pánico. De miedo, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que de todos modos, a nivel pues general y de sociedad, pues el mal a veces, bueno, a veces no, el mal se caracteriza por hacer mucho ruido, ¿sí? Por hacer mucha bulla, como decimos popularmente. Y entonces, si no tenemos fortalecida nuestra fe, si no llevamos una búsqueda constante de Dios, si no nos preocupamos por estar en gracia, un estado de gracia, entonces podríamos quizá entrar en momentos de desesperación. Otra situación, hermana, es que pues nuestra alma se alimenta del ambiente que le rodea, ¿sí? Entonces, como lo mencionaba usted, hermana, pues ¿con quién me estoy relacionando? ¿Con qué clase de amistades me estoy relacionando? Si estoy aprendiendo, si uno es un chico joven que está, digámoslo así, en la secundaria, o de pronto soy un chico universitario, bueno, o también hoy de pronto sigo algunos autores por redes sociales, algunos influencers, algunas personas pues que influencian las masas, que influencian las personas, y si me creo todo lo que ellos me están diciendo, pues inclusive esas ideas, esas teorías que manejan, me pueden inclusive llevar a la desesperación, que es precisamente el tema pues que estamos tocando el día de hoy. Precisamente mucha de esta desesperación es porque nos viene influenciada de nuestros maestros, nuestros profesores de la universidad, de nuestras amistades, de esos autores de los cuales estamos leyendo. Ahora con lo que usted ha dicho, pensaba que nosotros tenemos la Iglesia Católica, ¿no? Y toda la comunidad humana está hecha por Dios para formar una familia, la familia humana, claro, siempre inspirada por el Espíritu Santo y bajo ese modelo que tenemos que es Cristo, que es ese modelo del amor auténtico, y quien lo dude puede fijarse en la cruz, ¿no? Como Jesús dio su vida por nosotros, pero la dio, como dice él, yo la doy libremente, nadie me la quita, la da voluntariamente, la da por amor. Entonces,
en la comunidad humana estamos para ayudarnos unos a otros, ¿no? Pero resulta que parece que pues nos hubiésemos unido para lo contrario, para hundirnos más, y pues aquí en este momento tiene gran influencia eso, las amistades y los maestros, porque los maestros infunden ideologías, ¿cierto? Claro. Ideologías que van como conformando nuestra mentalidad. Si es la ideología de la verdad, pues magnífico, vamos a seguir a Jesús. Pero si ya son otras cosas, si yo ya soy el que como hombre deseo ser el centro, llevaré a mis propias ideas, a lo que a mí me parece correcto. Entonces, acá tenemos un psiquiatra, ¿no? Es un psiquiatra. Sí, es un psiquiatra que es conocido y pues ha sido como un maestro, aunque digamos que ese título como que no le pega a esta persona, porque un maestro es quien realmente enseña la verdad. Claro. Claro, hermana, y que Así hace se un le bien. llama. Y que hace un bien. Exactamente. Si enseña la verdad, entonces hace un bien, ¿no? Porque la verdad siempre lleva a un buen resultado. Entonces, este es Sigmund Freud, que lastimosamente, pues se ha infiltrado en universidades, en centros de enseñanza y ha ido dando su propia ideología. Esa ideología atea, porque ella es una persona que no creía en Dios, y cuando ya entra ese ateísmo, entran una cantidad de errores en el ser humano, porque él mismo desea pues su luz pequeñita, la de una lámpara, que yo puedo romper la lámpara y deje de iluminar, a la luz de Dios, que es una lámpara irrompible, es una lámpara eterna. Entonces, sería bueno que diésemos a conocer un poquito esta figura, porque quizá algunos de nuestros oyentes pueden conocerlo e incluso le pueden hacer caso en algunas de sus teorías. También pueden conocer familias que los hijos estén dejando influenciar por él. Entonces, para que pongamos en claro lo que nos dice esta persona, también creada por Dios, pero que quiso vivir al margen de Dios. Hermana, si es que recordemos que todo tiene un origen. O sea, siempre hay un origen. El origen es Dios, ¿cierto? Pero también hay un origen del mal, o sea, que siempre se ha dado a lo largo de la historia. Y desafortunadamente en estos momentos estamos en un mundo de tinieblas, es que la desesperación es tinieblas. Y ahorita, como usted decía, muy bonito, estamos llamados a hacer luz, a ser, que se entienda bien, maestros, como dice el Evangelio, a hacer sal para poder fermentar la tierra. O sea, eso es lo que nosotros estamos llamados, y a eso es lo que queremos invitar a los padres, a los educadores, a los políticos y a todas estas personas que tienen cargos grandes, y a personas sobre todo, a que sean maestros de la verdad. Y a veces, tristemente, muchas personas de esas están influenciadas por este hombre, porque esto lo llevamos viviendo más o menos hace 100 años, posguerra, ¿cierto? Porque él es de esa época, él es de la época de la guerra, tristemente pues, él es de padres judíos, él es judío, pero no eran practicantes. Ellos tuvieron que salir de su patria porque a los judíos en esa época Hitler los estaba persiguiendo, entonces se fueron para Londres, pero en realidad él nunca fue un practicante judío, no, porque él incluso, o sea, libremente no se declaró ateo, pero en muchas cartas sí lo hacía, que no creía pues en Dios. Entonces él es conocido como el padre del psicoanálisis, donde hoy en día se busca mucho y se honda mucho esto de cuidar la mente, o sea, de ir más como a la mente, pero Freud tenía muchos errores en sus estudios. Incluso muchos de sus discípulos los dejaron, y muchos que empezaron con él porque sus teorías no eran comprobadas, a pesar de que hoy en día se habla mucho de Sigmund Freud, de Nietzsche, de Kant, o sea, esas filosofías modernas, porque son filosofías modernas, apenas llevan 100 años, pero nuestras generaciones se han venido alimentando de estas. Entonces, estamos llamados a tener mucho cuidado con lo que nuestros hijos leen, escuchan,
toda esta educación está ideologizada con estas teorías. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello. Claro. Podríamos inclusive, hermana, pues a veces yo creo que todos, podríamos cuestionarnos a veces del por qué, nuestros jóvenes hoy en día de pronto algunos se encuentran muy desviados de la fe, ¿cierto? Porque hay tanto situación de drogadicción, de desesperanza en el mundo, e inclusive vamos viendo cómo a nivel mundial van aumentando las tasas de suicidio en los jóvenes. Y bueno, algunos vamos sacando ciertas conclusiones, ¿cierto? Algunas de ellas que son muy ciertas, por supuesto, y son muy notables, digámoslo así, es la ausencia y el alejamiento del hombre, del alejamiento en Dios, de la pérdida de la fe, ¿cierto? Pero, por supuesto, también influenciado por estas doctrinas, por estas ideologías de estos autores. En este caso, pues el día de hoy que estamos basándonos pues como en Sigmund Freud, y que son ideas y que son ideologías, como lo mencionaba Jennifer, que se vienen practicando, se vienen publicando desde hace más de 100 años y que lamentablemente el día de hoy se siguen enseñando en las universidades, en los colegios, y aún católicos. Y tristemente aún se enseñan inclusive en instituciones educativas católicas. Bueno, pues antes de continuar con nuestro tema del día de hoy, profundizando en él y conociendo más acerca de este psiquiatra, porque nos faltan algunos datos importantes que nos ayuden a ver que no es alguien de fiar y que nosotros debemos fiarnos es de la verdad que es Cristo, vamos a escuchar la canción que Gloria nos tiene preparada. Se llama Sin Miedo, del padre Cristóbal Fones. Brilla en los ojos un fuego que arde y despierta una llama en mi corazón. Nueva es la paz y mayor la alegría, los mismos colores, más otro el sabor. Es lo eterno que viene de ti, es lo eterno que viene de ti. Hoy dejo atrás esa vida de siempre, me pongo en camino, me ordeno hacia el fin. El amor me llama, conozco el deseo, aunque pesa en mi vida el honor. Me hago más libre en busca de ti, me hago más libre en busca de ti. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me basta. Sin miedo abrazo, sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará. Este camino, al igual que otros muchos, exige la lucha, no excluye el dolor. Caben mis rodeos y mis pies cansados, también esas voces que me hacen dudar. Pero en mis noches me aferro de ti, pero en mis noches me aferro de ti. Veo más claro, he de estar vigilante a los vientos que en guerra se enfrentan en mí. Luces, señales, banderas opuestas, ofertas de gloria y prestigio fugaz.
Continuamos en nuestro espacio Jóvenes para la Eternidad. Hoy estamos tratando de la desesperación en nuestra cultura. Y en todos los tiempos realmente hay desesperación y está esta tentación, porque siempre hay sufrimiento, siempre está presente la cruz. En todo tiempo siempre ha permanecido el dolor desde que entró el pecado en el mundo. Pero también está siempre la esperanza que no defrauda y que está muy por encima de esa desesperación que nos plantea Sigmund Freud y que nuestra misma naturaleza nos plantea. Así que vamos a seguir interiorizando en este programa sobre este tema tan importante. Entonces, bueno, Jennifer, tú nos estás dando unas pinceladas de Sigmund Freud, así brevemente. Danos algunas ideas de lo que él pensaba acerca de la religión y también sería bueno que nos contaras cómo fue el fin de sus días, porque así como dice el Evangelio, por sus frutos los conoceréis, pues a ver si es que el fruto fue maduro y sabroso para decir, oh, esta persona tiene una buena ideología, me he de fiar de él, o tengo que evitar lo que esta persona enseña y alertar a otros para que no sigan esa ideología. Claro, hermana, entonces recordemos, queridos radioyentes, que él era, declarado ateo, él iba en contra de Dios, él era un instrumento desafortunadamente del mal para hacerle la guerra a Dios, porque él decía que el psicoanálisis no tenía nada que ver con la fe, Dios y el psicoanálisis no eran nada, no eran compatibles. Mire lo que decía él de la religión, decía que era una ilusión creada por la mente humana. Uno como decir que eso es la religión, que es una ilusión, es decir, de que Dios, como si Dios no fuera real. Que realmente podríamos pensar un poco, ¿no? Creo yo, que quien no practica la fe a pleno pulmón, pues jamás se verá lleno por Dios, ¿no? Por Jesús, por esa revelación que es Cristo, sino que siempre encontrará vacíos que llenará con sus propias y pobres ideas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos a esta persona que equivocó su propia vida y también extravía otras personas que siguen pues todas esas ideas extrañas, ¿no? Claro, incluso también él decía, hermana, y afirma que la razón y la ciencia pueden reemplazar las ilusiones religiosas, la razón y la ciencia, no más. Y incitaba mucho a estos, a desbordar las pasiones, porque decía que que el ser humano estaba reprimido. ¿Por qué? Por la religión. Que el ser humano está reprimido debido a la religión, pero nosotros, la historia ha demostrado todo lo contrario. Incluso hay datos de que muchos pacientes que él atendió no se curaron totalmente, que no tuvo ningún éxito con ellos. Entonces a uno le parece muy extraño que una persona como estas pues tenga tanta fama y después tanto crédito sabiendo que no hay datos concretos, como hoy en día que hay estadísticas de tantos pacientes se curaron por este proceso, de él hay poco. Incluso, como yo decía anteriormente, muchos discípulos se alejaron porque esos datos no eran reales. Y bueno, y había otra cosa que anotar, como ellos no pensaban como él, y como es que había un dato muy particular, él no sabía nada de filosofía, pero él en la universidad estudió con un profesor, se empapó un poco de eso, pero él decía que la psicología tenía que estar por encima de la filosofía, sabiendo que ya sabemos un poco lo que es la filosofía. ¿Cómo terminó Sigmund Freud? Se dice, pues eso es un suicidio, porque él murió de cáncer. ¿Qué pasó? Como el cáncer, él duró muchos años con cáncer de laringe, y sufría mucho, más o menos como durante 13 años. Pero ¿qué pasó? Era tanto el sufrimiento que él tenía un amigo médico y le pidió que le diera una muerte digna. De esas de ahora, ¿no? De esas que se dicen ahora. Entonces uno dice, claro, por eso es que se da mucho hoy. Porque él le pidió que le diera, que lo dejara, que si veía que ella estaba sufriendo mucho, que le diera una alta dosis de morfina. Y así lo hizo, entonces eso fue un suicidio.
Claro que O sí. sea, él no lo dejó esperar a que su fase terminara, Claro, sí, ujú. sino que fue, como mal llamamos, una muerte asistida. Y pues incluso esta persona que fue creada por el Señor y que también Jesús dio pues toda su sangre por él, por Sigmund Freud, pues nos lamentamos porque eso, el Señor da su sangre por cada uno de nosotros porque desea la salvación de cada uno, y qué pena frustrar ese plan de Jesús en esta persona y en tantas que van diciendo no al amor de Dios, y quizá mucho por la ignorancia que vivimos, ¿no? Entonces, pues pensaba que incluso lo estábamos hablando un poco antes de iniciar el programa en nuestra preparación, porque Jennifer decía, y justamente un cáncer, laringe, boca, o sea, le tomó toda esta parte, y podemos ver que es un plan también de purificación del Señor, ¿no? Yo he pecado mucho con la boca enseñando barbaridades, Ujú. perdiendo a las personas con lo que yo he proferido con mi lengua. Entonces, pues, una etapa de purificación que si esa persona humildemente reconoce sus errores y reconoce que hay un solo Salvador y un solo sentido para nuestra vida, pues le hubiera servido para lo que Dios permitió esa enfermedad, ¿no? Que es para volver a Dios, que es para recapacitar, reflexionar, ¿para qué Dios permite esto? Y yo, que soy criatura, he de someterme al Creador, que lo conoce todo y que me ha creado por amor, ¿no? Entonces mira que incluso acá podemos sacar una enseñanza, y esto también nos va a ir sirviendo para contrarrestar este término de desesperación, porque lo que hablábamos, la cruz de Jesús siempre se va a presentar porque es la cruz salvadora, no es la cruz que viene a machacar al hombre para terminar con él y que termine en el suicidio, ¿no? Sino que, pues, como aprovechemos la cruz cuando se presenta en nuestras vidas. ¿Quién no tiene cruz? Todos tenemos la cruz. No hablamos de un evento que sucede cada 100 años, ¿no? Hablamos de algo que diariamente nosotros tenemos como compañero, el dolor, el sufrimiento, pero que en Cristo ya cambia totalmente. Y está la figura de Jesús, está Él con su ejemplo. Leamos esos libros espirituales que nos cuentan acerca de la pasión de Cristo, veamos ese ejemplo para que nosotros entonces, como hay una canción que ustedes habrán escuchado, la del Padre Cristóbal Fones, que es el Cristo del Calvario. Entonces viene él con sus quejas para decirle a Jesús todo lo que le duele, todo lo que le pasa, que eso no está mal, eso también Dios lo quiere. Pero dice él que cuando se pone a contemplar a Cristo en la cruz, ya se queda en silencio, ya se muere de vergüenza con lo que él venía a decirle al Señor, por decir, me duele una uña, y Jesús tiene las manos traspasadas, los pies traspasados, ¿no? Entonces, lo que Jesús sufrió fue muchísimo más que lo que nosotros sufrimos, pero aunque nuestro sufrimiento sea pequeño y nos impaciente tanto, pues unámoslo al de Jesús para que Él allí nos llene de su gracia y podamos sobrellevar cristianamente pues el dolor, el sufrimiento, ¿no? Sí, hermana. Bueno, una de las razones, por las cuales estamos como tocando el tema y profundizando en este autor, en Sigmund Freud, es precisamente porque va pues completamente relacionado pues con el tema del día de hoy, ¿cierto? Quiero poner pues como otra pincelada con respecto a este autor, de este personaje, perdón, y es que, por ejemplo, Sigmund Freud estaba en contra y criticaba mucho lo que era la cultura cristiana, ¿cierto? En este tiempo, la cultura cristiana de la Europa occidental. Y se pone inclusive en contra de la iglesia, ¿cierto? Porque él era de los que decía que la iglesia lo mantenía uno reprimido, que la iglesia se caracteriza precisamente por reprimir a la persona, o por reprimir en este caso al cristiano, ¿cierto? Bueno, es normal que cuando una persona conoce de Dios, no conoce la iglesia, inclusive pasa dentro de nosotros los mismos católicos, que cuando no profundizamos en el conocimiento de la iglesia,
Recordemos que el no conocer es no amar, ¿sí? Porque cuando yo conozco, amo, y en este caso, pues nosotros como católicos estamos llamados a conocer la iglesia precisamente para poderla amar. Entonces, cuando yo desconozco la iglesia, pues voy a pensar que la iglesia me está reprimiendo. Voy a pensar que los 10 mandamientos que el Señor nos dejó entonces son causa de infelicidad, son causa de represión, ¿sí? De que me quieren tener amarrado, de que me quieren privar de la libertad, de que Dios no quiere que yo sea feliz, de que Dios no quiere que yo sea libre, ¿cierto? Entonces voy a tener como ese tipo de pensamientos, ese tipo de ideas inclusive tan arraigados que entonces me va a llevar entonces a ponerme en contra de la iglesia, en contra inclusive de la fe. Entonces, bueno, voy a estar pensando que soy un reprimido, un frustrado, y ¿sí? que es infeliz. Que soy infeliz. Inclusive Sigmund Freud era, dentro de sus pensamientos, bueno, dentro de sus ideas estaba de que el cristianismo, la iglesia católica, no era capaz o no le daba la felicidad, en este caso a las personas, a los cristianos. Es que estos filósofos modernos ven que la felicidad no existe, y a diferencia de ellos, nosotros creemos que la felicidad es posible en la vida cristiana, y solo con la vida de la gracia se puede ser realmente feliz. O sea, con la vida, nosotros estamos llamados a estar siempre en gracia. Decía la doctora Selmira, que a mí me impactó mucho, que los psicólogos, los educadores debemos de estar siempre en estado de gracias para poder ayudar a otro ser humano, que es de la única forma que nosotros podemos ayudar de verdad, porque si no, lo hacemos por nuestros propios méritos o ideas y dejamos de un lado la gracia del Espíritu Santo y de Dios en nosotros. Claro, eso es como volver a la raíz de todas las cosas, ¿no? Que es el Señor y que es su divina gracia. Estamos citando aquí a la doctora Selmira Seligman, esa gran licenciada en psicología, en filosofía, pero esa auténtica católica, digamos que ese es el título más importante de la doctora Selmira, y de cuyo título es del cual está ella más ufana, más satisfecha y que se gloria más, es el del título de una verdadera católica, ¿no? Entonces ella tiene grandes textos que nos iluminan mucho y nos hacen valorar tanto la gracia de Dios. Eso realmente son dos caras de la moneda, o la gracia o la desgracia, pero cuando hablamos de desgracia es estar sin la gracia de Dios. Esto es, la felicidad la asocio con la gracia, la infelicidad está realmente asociada con la desgracia. Y la desgracia ya aquí temporalmente, porque ya, miren lo que entra, el tema que estamos tratando, la desesperación. Pero si está la gracia de por medio, y si yo uso los medios que mantienen la gracia, sí o sí voy a ir consiguiendo esa felicidad, que no es esa carcajada porque pues yo me termino de reír y entonces se me quitó la felicidad. No, es esa paz interior que va consiguiendo mi alma por la presencia de Dios en mí, porque yo le dejo vivir en mí y porque también acepto la cruz que Él se ha dignado mandarme para mi bien. Realmente siempre Jesús es fiel, Él es fiel, Dios es un Padre fiel que solo permite lo bueno para el Hijo. Y ahora que Henry nos hablaba de los mandamientos, ¿no? O sea, es que es como ese código de instrucciones verdaderamente para que nuestra vida se lance a la plenitud, al bien y a la felicidad. Y pues antes alegrémonos y tomémoslo de ese modo, ¿no? No es que me están reprimiendo en la Iglesia Católica con esos mandamientos, sino que me están enseñando que a pesar del pecado original, de que nos dejó tan tarados como nos ha dejado, pues tenemos modos de poder conseguir una felicidad que se inicia aquí, pero que se va a consumar en la eternidad, ¿no? Entonces, qué importante que en todo momento tengamos esperanza. Tenemos por qué estar esperanzados en el Señor, ¿no? Hermana, quiero retomar algo también de este autor que hemos venido mencionando el día de hoy, de Sigmund Freud, donde
él menciona inclusive que hasta la creación se opone a la felicidad del hombre, ¿cierto? Recordemos que la creación en ningún momento se pone en contra del hombre, ¿cierto? Que el hombre como administrador de la creación, que fue así como Dios puso a nuestros primeros padres, Adán y Eva, administradores de la creación como tal, y que si precisamente si en algún momento sufrimos a causa de pronto de la creación, ¿cierto? No es porque Dios lo quiera así, sino que ha sido como usted lo mencionaba, por el pecado original, ¿cierto? Por el origen y por la desobediencia de nuestros primeros padres, que es algo que nosotros debemos cuestionarnos, que es precisamente la raíz, que es la fuente a veces de nuestros sufrimientos. Cuando Adán desobedece al Señor, pues el Señor le dice: Adán, maldita la tierra por tu culpa, ¿cierto? Y a raíz de esa desobediencia de nuestros primeros padres, de ese pecado original, pues se viene, digámoslo así, un sinnúmero de sufrimientos en diferentes circunstancias de la vida. Pero precisamente nuestro Señor Jesucristo ha venido a eso, ¿cierto? A redimirnos, a abrirnos las puertas del cielo, y precisamente para mostrarnos su misericordia y permitir que inclusive esos sufrimientos por los cuales atravesamos por nuestra vida, cualquier tipo de sufrimiento, inclusive si tenemos fe, si tenemos esperanza, si creemos en Dios, si buscamos llevar nuestra vida en gracia, inclusive hasta esos sufrimientos, cualesquiera que sean, nos llevan inclusive a ganarnos el cielo, ¿sí? Porque, como dice San Pablo, todo transcurre para el bien de los que aman al Señor. Inclusive las dificultades, inclusive los sufrimientos, los podemos utilizar nosotros, podemos hacer uso de ellos para ganarnos el cielo. Entonces no es que la creación esté en contra de nosotros y que entonces nos va a llevar a un mar de sufrimientos y de infelicidad, como lo menciona Sigmund Freud. No, Dios en medio de su misericordia ha permitido que por medio del sufrimiento nosotros, bien llevándolo con fe, con amor, con esperanza, utilizándolo inclusive para la salvación del alma nuestra y del alma de los demás, bien ofrecido al Señor, nos sirva también como medio de santificación y medio de salvación. Así es, y que si nosotros buscamos la salvación y santificación nuestra, pues también hemos de, y de suyo el Señor toma nuestras oraciones, sacrificios para salvar a otras almas, no se queda solo a nivel personal, nunca pasa así, ¿no? Siempre lo bueno que hacemos nosotros por nuestra alma redunda a través del cuerpo místico de Cristo. Y ahora que usted mencionaba, Henry, esto de Sigmund Freud, de que ve como la creación como el enemigo, ¿no? Y lo que decíamos al inicio, que también las relaciones humanas las ve como otro obstáculo. Entonces soy un verdadero desgraciado porque solo encuentro desgracias en mi entorno. El prójimo, una desgracia para mí. La naturaleza, una desgracia para mí. Mi propio cuerpo también me hace desgraciado. Sí. Entonces, y claro, miren lo que también pone él como remedio a estos problemas, para desquiciar más la cosa, o sea, para que veamos que de este pobre ser no nos podemos fiar. Dice él que lo único que puede hacer al individuo escapar de la desgracia, ese método más efectivo es el químico, la intoxicación por drogas, a las que llama quitapenas. Y bueno, ahora digamos drogas y tantas cosas que hay: alcohol, juego, mujeres, redes sociales, desordenado, redes sociales, tantas cosas que hay, pues ahora hay muchos quitapenas, podríamos decir, que no quitan penas, sino que antes las ahondan más, porque yo no enfrento, no miro cómo solucionar, sino que como que lo dejo a un lado, pero cuando doy la vuelta, nuevamente está allí mi problema.
Entonces, pues realmente, queridos oyentes, cuando se presenta la cruz de Cristo, hagamos como Jesús, tenemos ahí nuestro Maestro. Si nosotros nos hemos equivocado, Jesús no se equivocó, pero nosotros sí, nosotros pecamos, reconocer nuestro pecado, nuestra culpa, sencillamente. O sea, todos somos pecadores, sencillamente reconocer y crecer en el amor de Dios, mirándolo a Él crucificado por nuestro amor. Y que lo hizo, como dijimos al principio, libremente. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente, ¿no? Entonces es por amor que Jesús hizo este sacrificio y ya viene esta aceptación del dolor. Aunque yo no sienta alegría porque estoy sufriendo, pues Señor, acepto esto que tú permites y busco medios para ver cómo salir también porque hay problemas que se pueden superar, enfermedades tratamientos para aminorarlas, para curarlas incluso, situaciones personales que yo puedo ver cómo las mejoro, cómo las soluciono, también eso entra dentro del plan de Dios. No solamente es que dejo venir el dolor y ya me cubro con ese, pues como con ese abrigo. No, pues yo miro también si tiene solución. Si ya poniendo la solución veo que no la tiene, viene ese abandono en Dios y la búsqueda de los demás, ¿no? Buscar que otros me puedan ayudar y la importancia de eso, de la comunidad, del cuerpo místico de Cristo, pedir oraciones para que me ayuden a sobrellevar la cruz y de verdad que la comunidad ayuda mucho a soportar la pena. Uno solo pues le cuesta más, pero también los que están contigo pues te pueden ayudar, te pueden iluminar cómo solucionar tu problema, etcétera, ¿no? Así que pues no nos quedemos hundidos en esta desesperanza y en esta desesperación, sino que por el contrario pues acudamos a nuestro ejemplo, que es Cristo, y a todas las enseñanzas que nos hace la fe católica, que todas son para el crecimiento, ¿no? Claro, hermana, es que yo eso iba a decir, que nosotros tenemos a nuestra querida Madre Iglesia, que ella es sabia, maestra y madre, y ella en su magisterio nos enseña sobre todos estos errores. Recordemos que nuestras pasiones están desordenadas debido al pecado original, y Freud desafortunadamente pues está en desacuerdo y dice que debemos darle riendas sueltas a las pasiones, pero no, porque por eso están los mandamientos. Mire qué bonito, los mandamientos de Dios, los mandamientos de la Iglesia, para precisamente ayudarnos a ordenar esas pasiones y poder tener un equilibrio. Y lo que estamos viendo ahorita es desesperación y desequilibrio, claro, y por eso es que él quiere recurrir ¿qué? A la droga, al alcohol, a todas estas ideologías que solamente destruyen al ser humano y no lo llevan a la plenitud. ¿Y quién es la plenitud? Jesús. Y entonces a eso nosotros estamos llamados. ¿Y cómo? ¿Cuáles son las soluciones de nosotros ahorita? La oración, el Santo Rosario, hermana, como usted decía, y como lo hemos venido diciendo anteriormente, el ir frecuentemente a la confesión, que ayuda mucho. O sea, para mí el mejor psicólogo es el confesor. Los psicólogos ayudan mucho, como esta doctora, cuando ella dice que hay que estar en gracia y que ella tiene que estudiar todo esto. Un psicólogo tiene que pasar por todos estos filósofos, pero si estamos en gracia de Dios, claro, nosotros detectamos que hay errores. Por ejemplo, nuestro querido Padre Molina decía que debemos de estudiar frente al sagrario para precisamente poder detectar esto. Ay, ahora que hablas del Padre Rodrigo Molina, este sacerdote santo que ya falleció, decía una frase, un texto muy bonito, dice: la felicidad, la alegría es algo connatural al ser. No es más que la vibración del ser cuando ama, cuando actúa ordenadamente. ¿Qué esponjamiento de felicidad inundaría a los hombres, y no desde fuera, sino brotando de lo más íntimo de su ser, si en nuestras acciones procurásemos transfigurar en nosotros ese modelo que es Jesús? En el Evangelio se encuentran las leyes más perfectas y adecuadas y también eficientes
de economía y dirección de empresas. Y aquí está nuestra inconcebible ceguedad, que queremos labrar nuestra felicidad a espaldas cuando no en contra del Evangelio. Entonces, bueno, se resume en que nos dejemos conducir por la Santa Madre Iglesia, y acá también queda bien recordar esto que la Santísima Virgen María de Fátima nos enseña en el mensaje, que recemos por los pecadores, que pidamos unos por otros, porque en verdad a veces la cruz que llevamos es bastante pesada y necesitamos auxilio de la gracia para poderla sobrellevar. Entonces ahí es el momento de orar unos por otros, de ofrecer sacrificios, eso que nos horroriza tanto, pero que nosotros podemos ofrecer cosas que están a nuestro alcance. No veo un programa de televisión, no como algo que me encanta. Son cosas pequeñas, pero que puedo ofrecer y van a ayudar a esas almas que necesitan soporte para llevar la cruz, ¿no? Si tú ayudas a tu prójimo hoy, otro prójimo seguramente el Señor pondrá para que te ayuden el día de mañana cuando lleves una cruz pesada, ¿no? Entonces que nos ayudemos unos a otros. Hermana, y mire, querido radioyente, lo que dice San Agustín, que a mí me encantó esa frase cuando usted un día la dijo: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta descansar en ti. Mientras que Freud afirma lo contrario, que el hombre está movido por impulsos sexuales y agresivos, no por Dios ni por la verdad. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que no es fiable este personaje y que nos fiemos en los santos, en la iglesia, o sea, que es la verdad, y Jesús mismo lo dijo, el camino, Él es la verdad, el camino. Y también, hermana, quiero retomar una frase de San Antonio de Padua. Yo sé que todos nos cuestionamos y tenemos muchas preguntas y muchas dudas. San Antonio de Padua dice, muchas son las preguntas que tenemos, pero una sola es la respuesta, y esa respuesta es Cristo. Ay, qué hermoso. Ese amor personal que se ha entregado por cada uno de nosotros y que está en el sagrario esperando que le contemos todas nuestras cruces para ayudarnos a soportarlas lo mejor posible. Bueno, queridos amigos, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Quedémonos con esta idea. Los mandamientos de la ley de Dios y todo lo que la Santa Madre Iglesia nos quiere dar es como ese remedio para que nosotros, que ya hemos quedado debilitados por el pecado original y por nuestros pecados personales voluntariamente cometidos, podamos aprender a levantarnos y poder dar el salto a la eternidad. Bueno, queridos amigos, ahora sí llega el momento de despedirnos. Prontamente nos escuchamos en Jóvenes para la Eternidad. Somos jóvenes para la eternidad. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre.